que tiene como título La depravación total, que es la primera de las enseñanzas que vamos a dar acerca de las doctrinas de la gracia, o 5 puntos del calvinismo, como también le dicen. Entonces, pido que por favor me ayuden y me acompañen en oración. Vamos a orar. Señor, hoy estamos aquí, Señor, dándote gracias una vez más porque tú eres bueno, Señor. Bueno en gran manera, Señor. Y si estamos hoy aquí, Señor, es porque la intervención divina llegó a nuestras vidas para salvarnos, Señor, de nuestros pecados, porque nosotros no nos podíamos salvar, Señor. Así que gracias por tanto, por el Señor Jesús, porque por Él, Señor, es que estamos hoy aquí, Señor. Ayúdame en mis limitaciones, Señor, en mis imperfecciones, Señor, pero yo sé que incluso esto, Señor, no limitará tu mensaje, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra tiene todo poder para seguir transformando vidas y seguir salvando corazones como solo tú lo sabes hacer. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la noticia desgarradora publicada en 2021 sobre el abuso infantil en Bello, Antioquia, nos confronta de manera inquietante con la realidad del pecado humano. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a una pareja acusada de abusar sexualmente de sus 5 hijos durante varios años. Este trágico evento refleja de manera perturbadora la profundidad del pecado y la corrupción del corazón humano. Este hecho nos invita a reflexionar sobre la condición caída de la humanidad, algo que la Biblia revela desde Génesis 3. Allí vemos cómo la desobediencia de Adán introdujo el pecado y la maldición a toda su descendencia. Desde entonces, el pecado ha corrompido la naturaleza humana como una enfermedad hereditaria que afecta a todas las generaciones. En Génesis 6:5 leemos: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Este pasaje subraya la gravedad del estado de depravación humana que Dios juzgó con el diluvio más adelante. La depravación no es una condición superficial, sino una corrupción profunda que nos aleja de Dios y nos convierte en sus enemigos. Hoy, en nuestra escuela dominical, exploraremos la doctrina de la depravación total o incapacidad total, para entender su origen y cómo ha afectado a la humanidad desde la caída de Adán. Aunque no profundizaremos en el rescate que Cristo ofrece, es crucial reconocer nuestra total dependencia de la gracia divina para superar nuestra condición caída. Reflexionaremos sobre la gravedad de nuestra situación y la necesidad urgente de la misericordia de Dios. Dividiremos nuestra escuela dominical en 4 puntos claves. Vamos a hablar de la historia del tulip o las doctrinas de la gracia. Vamos a hablar qué dicen los cánones de Dort sobre la depravación total. Vamos a comentar también lo que no es la depravación como tercer punto. Y 4º punto, lo que es la depravación total, acompañada al final con algunas conclusiones. Para los que notan, repito, historia del tulip o las doctrinas de la gracia, qué dicen los cánones de Dort sobre la depravación total, lo que no es la depravación total como tercer punto y lo que sí es la depravación total. Todos deberíamos estar tomando apuntes porque se lo puedo asegurar que no todos cogemos el mensaje y es una sugerencia para todos. Con estas bases, es decir, con estos puntos que estamos comentando, abordaremos esta doctrina y su relevancia para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Empecemos con el primer punto, lo que es la historia del tulip o las doctrinas de la gracia y el calvinismo.
El sínodo de Dort, celebrado entre 1618 y 1619 en la ciudad de Dordrecht, Países Bajos, es uno de los eventos más significativos en la historia de las iglesias reformadas. Este sínodo no solo tuvo un impacto profundo en las doctrinas de estas iglesias, sino que también jugó un papel crucial en la consolidación de la identidad reformada frente a las crecientes tensiones religiosas y políticas de la época. La asamblea fue convocada en respuesta a la controversia arminiana, que exponía que el hombre tiene libre albedrío, que Dios predestina a los que van a elegirlo, o elección condicional. Ellos exponían también en la expiación universal, es decir, que Jesús muere por todos y salva a todos. Cuarto, la gracia de Dios puede ser resistida. Y quinto, la salvación puede perderse o perdición después de creer es posible. Esto es lo que exponían los arminianos o remonstrantes, como también se les conoce. Repito, la asamblea fue convocada en respuesta a la controversia arminiana, que había generado un intenso debate dentro de las iglesias holandesas. Los seguidores de Jacobo Arminio, conocidos como remonstrantes, cuestionaron algunos aspectos fundamentales de la teología calvinista, proponiendo en su lugar una visión más centrada en la libertad humana y la capacidad de elección en la salvación. La Reforma Protestante, que había comenzado un poco más de un siglo antes con las 95 tesis de Martín Lutero, ya había desencadenado cambios radicales en la teología y la práctica religiosa en toda Europa. En los Países Bajos, estas ideas encontraron un terreno fértil y las iglesias reformadas se convirtieron en una fortaleza del calvinismo. Sin embargo, la unidad doctrinal se vio amenazada a finales del siglo XVI, cuando las enseñanzas de Arminio comenzaron a ganar adeptos, desafiando la ortodoxia calvinista que había sido establecida por la Confesión belga y el Catecismo de Heidelberg. Las diferencias doctrinales se centraban principalmente en la naturaleza de la gracia divina, la predestinación y la perseverancia de los santos, temas que eran fundamentales para la identidad reformada. El contexto en el que se desarrolló el sínodo de Dort, de donde surgieron los cánones de Dort, fue uno de gran inestabilidad política y religiosa. Los Países Bajos, recientemente independizados de la monarquía española, tras una larga y sangrienta guerra, se encontraban divididos no solo por cuestiones políticas, sino también por diferencias religiosas. La intervención armada de Felipe II de España, la guerra de independencia liderada por William el Silencioso y las luchas internas entre los estados generales y el príncipe Mauricio de Nassau crearon un ambiente en el que la unidad doctrinal se consideraba esencial para la estabilidad nacional. Es decir, lo que se estaba jugando aquí no solamente era un tema político, sino también la religión, es decir, la doctrina ortodoxa del calvinismo. En este escenario, el sínodo de Dort fue no solo visto como una reunión religiosa, sino también como un evento de importancia nacional e internacional. El sínodo reunió a más de 100 delegados, es decir, no fueron unos pocos, eran muchísimos, muchas personas, no solo de los Países Bajos, sino también de otras partes de Europa, como Gran Bretaña, Alemania, Suiza y Francia. La participación de representantes internacionales subrayó la importancia de la controversia arminiana, es decir, no era un tema menor en este momento, que no solo afectaba a las iglesias holandesas, sino también a la comunidad reformada en general. Durante más de 6 meses, es decir, esto no se hizo en un solo día, fueron más de 6 meses, desde noviembre de 1618 hasta mayo de 1619,
los delegados discutieron intensamente las doctrinas propuestas por los remonstrantes o arminianos. Los arminianos argumentaban que la salvación dependía en parte de la respuesta humana a la gracia de Dios, mientras que los calvinistas sostenían que la salvación era enteramente obra de Dios, desde la elección hasta la perseverancia final. El sínodo de Dort concluyó con la formulación de los cánones de Dort, un conjunto de decretos que rechazaban las enseñanzas arminianas y reafirmaban las doctrinas calvinistas tradicionales. Estos cánones se organizaron en torno a 5 puntos, del cual yo voy a hablar del primero. Estos son la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Eso es lo que vamos a ver desde hoy, los próximos domingos que nos vienen. Aunque a menudo se asocian a la enseñanza de Juan Calvino, estos puntos fueron, de hecho, una respuesta directa a los 5 puntos de la remonstrancia o arminianismo, el documento producido por los seguidores de Arminio en 1610. El impacto del sínodo de Dort fue inmediato y duradero. En los Países Bajos, los cánones de Dort se añadieron a la confesión belga y al catecismo de Heidelberg como parte de las 3 formas de unidad. Ahora se le dicen a la confesión belga, al catecismo de Heidelberg y a los cánones de Dort se les dice las 3 formas de unidad, que todavía son fundamentales para las iglesias reformadas en todo el mundo. Estas decisiones no solo cerraron la puerta a las enseñanzas arminianas dentro de las iglesias reformadas holandesas, sino que también establecieron un estándar de ortodoxia que sería seguido por las iglesias reformadas en otras partes de Europa y América. La importancia del sínodo también se extendió más allá del ámbito teológico. La resolución de las controversias arminianas ayudó a estabilizar la política interna de los Países Bajos, al unificar a las provincias bajo una doctrina religiosa común, lo que fortaleció la cohesión nacional en un periodo de crisis. No solamente se resolvió lo que tenía que ver con la ortodoxia o con la doctrina, sino también que eso ayudó a estabilizar la política de la época. O sea, tuvo un doble propósito y se consiguió un doble propósito con los cánones de Dort. El sínodo de Dort fue un momento crucial en la historia del calvinismo, no solo porque reafirmó las doctrinas reformadas en medio de un contexto de gran tensión religiosa y política, sino porque también dio origen a un conjunto de principios que definirían al calvinismo durante los siglos siguientes. Estos principios, organizados en 5 puntos clave, fueron posteriormente resumidos de manera ingeniosa en el acróstico del TULIP, facilitando su enseñanza y comprensión a través del tiempo. TULIP en inglés es Total Deprivation, discúlpenme el inglés que tengo yo, y el resto de siglas, todas están en inglés. Hago la claridad para que de pronto lo conozcan. Aunque el contenido de los 5 puntos fue establecido en el sínodo de Dort, el acróstico TULIP, o los 5 puntos, 5 doctrinas de la gracia en inglés, no se utilizó en este momento. De hecho, su origen se remonta al siglo XIX en Estados Unidos, donde se popularizó por su simplicidad y efectividad para encapsular las doctrinas del calvinismo, doctrinas fundamentales para nosotros hoy. Hoy el TULIP es ampliamente reconocido en círculos teológicos reformados, sirviendo como una herramienta pedagógica clave. Con esto vamos a nuestro segundo punto, que vamos a exponer la depravación total según los cánones de Dort. ¿Qué dicen los cánones de Dort sobre la depravación total? Los cánones de Dort son un conjunto de enseñanzas de la Iglesia Reformada que abordan varias doctrinas importantes sobre la humanidad, el pecado y la salvación. En esta exposición
nos centraremos en 2 capítulos que hablan de cómo el pecado afecta a la humanidad y la necesidad de la gracia divina. Esto está en el capítulo 3 y capítulo 4 de los cánones de Dort. Solamente escogí los versículos que hablan acerca de la depravación total. De hecho, en este capítulo 3 y 4 hay 17 artículos. Yo solamente escogí los que se referían a la depravación total, pero como se dijo desde el principio, ahí se abordan los 5 puntos del arminianismo y que hay una respuesta que son los 5 puntos del calvinismo o doctrina de la gracia. Entonces, ¿qué dicen los cánones de Dort? Dicen, al principio el hombre fue creado a imagen de Dios. Esto significa que tenía un entendimiento claro de Dios. Era justo y puro en su corazón y estaba en completa armonía con su creador. Pero algo cambió. El hombre, por influencia del demonio y su propia elección, se apartó de Dios. Como resultado, perdió estos dones y en su lugar obtuvo ceguera, maldad y desorden en su mente y en su corazón. La corrupción que afectó a Adán también se transmitió a sus descendientes. Todos nacen con esta naturaleza corrompida, no porque hayan imitado a Adán, sino porque heredaron su naturaleza caída. Esto lo decían los pelagianos. ¿Qué eran los pelagianos? Los pelagianos decían, mira, eso que le pasó a Adán no nos pasó a nosotros. Nosotros podemos escoger buscar a Dios. Es decir, el hombre no murió en la caída, sino que tiene todavía posibilidad de salvarse por sí mismo. Pero, y los semipelagianos dicen, no, bueno, sí, la caída nos afectó, pero más o menos. O sea, todavía hay como fuerzas en nosotros como para ir a buscar a Dios en nuestra mente. Eso es la diferencia entre el pelagianismo, el semipelagianismo y lo que enseñan el calvinismo. Dice también los cánones de Dort, la corrupción que afectó a Adán también se transmitió a sus descendientes. Todos nacen con esta naturaleza corrompida, no porque hayan imitado a Adán, sino porque heredaron su naturaleza caída. Todos nacen en pecado y son incapaces de hacer el bien por sí mismos. Necesitan la gracia de Dios para ser regenerados y volver a Él. Aunque después de la caída, el hombre aún tiene algo de luz natural y puede tener un conocimiento básico de Dios y moralidad, esto no es suficiente para alcanzar la salvación. La ley de los 10 mandamientos muestra la magnitud del pecado, pero no ofrece la solución para la salvación. Esto va totalmente en línea con lo que declara la Escritura. La responsabilidad de no convertirse no recae en el Evangelio ni en Dios, sino en la respuesta de las personas. Algunas no aceptan el mensaje, otras la aceptan superficialmente y otras se distraen con las preocupaciones y placeres del mundo, lo que va en línea con el Evangelio. Ahora, ¿cómo se contrasta con el arminianismo los cánones de Dort? Se contrasta de la siguiente manera. Los cánones enseñan que la depravación del hombre es total. Es decir, que el pecado afecta a toda la naturaleza humana. En contraste, el arminianismo sostiene que la depravación es parcial y que el libre albedrío humano aún tiene capacidad para responder a la gracia. Según los cánones, la gracia del Espíritu Santo es esencial para la regeneración y el regreso a Dios. En contraste, el arminianismo cree que con la ayuda de la gracia común, el hombre puede responder y acercarse por sí mismo. Los cánones dicen que la ley muestra el pecado, pero no puede salvar. Los arminianos pueden ver la ley como una guía que ayuda a las personas a entender y a buscar a Dios. Mientras que los cánones dicen que la culpa de no responder al Evangelio recae en las personas mismas, el arminianismo enfatiza la capacidad de elección del ser humano y su respuesta a la gracia ofrecida.
Ahora que entendemos el contexto histórico de la depravación total, veamos qué no implica esta doctrina para comprenderla mejor. Vamos a decir lo que no es la depravación total. Empecemos. La depravación total no es un defecto físico. Hermanos, cuando hablamos de la depravación total, no nos estamos refiriendo a algo que se manifiesta en el cuerpo o en nuestra apariencia externa. Es un estado profundo que afecta nuestras motivaciones, deseos y acciones y que nos aleja de lo bueno y de lo recto. Este estado no es un defecto físico que podamos ver o corregir con nuestras propias fuerzas, sino una condición que toca cada aspecto de nuestra vida interior y nos conduce a una inclinación natural hacia el mal. Vamos a explorar juntos cómo la Biblia describe esta realidad en varios pasajes clave. Por ejemplo, en Efesios 2, del 1 al 3, leemos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos, en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este texto es claro al describir a las personas como muertos en sus pecados, enfatizando la condición espiritual de muerte y de incapacidad de actuar por sí mismos para salvarse o para salvarnos. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este pasaje muestra que la inclinación hacia el pecado y la resistencia a la luz de Cristo es una cuestión de preferencia y condición moral, no de capacidad física. Romanos 3:10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este texto enfatiza la falta de justicia y la incapacidad generalizada para buscar a Dios, indicando una corrupción total del carácter humano que no se limita a la incapacidad física. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí se establece que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios debido a su condición espiritual, destacando que la incapacidad es espiritual en lugar de física. Hermanos, como hemos visto a través de estos pasajes, la depravación total no se refiere a un defecto físico que podamos identificar o corregir por nuestros propios medios, no es una debilidad corporal, sino una condición interna y profunda que afecta a nuestra naturaleza en su totalidad. Esta condición nos lleva a rechazar la luz de Cristo, a desviarnos de lo bueno y a ser incapaces de buscar a Dios por nosotros mismos. La Escritura nos muestra claramente que esta incapacidad no radica en el cuerpo, sino en una corrupción que afecta a nuestra voluntad, deseos y entendimiento. Por tanto, la solución no se encuentra en lo físico, sino en una transformación que solo Dios puede realizar en nuestro interior. Hermano, la depravación total no es una deficiencia mental. Hermanos, al considerar la naturaleza de la depravación humana, es importante aclarar que no estamos hablando de una deficiencia mental o una capacidad intelectual o de razonamiento. Lo que la Escritura nos revela es que la raíz del problema va más allá de la mente en sí. Los obstáculos que nos separan de Dios no residen en la falta de inteligencia, sino en una
resistencia interna que afecta cómo percibimos y respondemos a la verdad. Acompáñame a explorar algunos pasajes bíblicos que iluminan esta realidad y nos ayudan a entender la verdadera causa de nuestra desconexión en la vida de Dios. Busquemos un momentico Efesios 4:18. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, en la NBI. Efesios 4:18. Escuchemos, dice, están oscurecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este versículo muestra que la separación de la vida de Dios y la incapacidad para entenderla no proviene de una deficiencia mental, sino de la dureza del corazón y la ignorancia moral. Romanos 8:7-8 dice, leo para ustedes, la mente que está dominada por la carne es enemiga de Dios. No se somete a la ley de Dios ni puede hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este pasaje señala que la mente corrompida por la carne está en oposición a Dios, no porque carezca de capacidad mental, sino debido a su naturaleza pecaminosa y rebelde. Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y comprendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Este pasaje destaca que la incapacidad para entender y aceptar el mensaje de Jesús es debido a la dureza del corazón, no es una deficiencia mental. En resumen, los textos que hemos revisado dejan claro que la separación del ser humano de Dios no es resultado de una deficiencia mental, no es que falte la capacidad intelectual para entender la verdad, sino que la resistencia y la dureza de corazón son las verdaderas barreras. Esta condición interna afecta cómo percibimos, entendemos y respondemos a la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que necesitamos no es una mayor capacidad mental, sino una transformación profunda que solo puede provenir de la obra regeneradora de Dios en nuestros corazones. La depravación total no es depravación absoluta. La depravación total y la depravación absoluta son conceptos que a menudo se confunden, pero es esencial diferenciarlos para comprender correctamente la condición humana. Edwin Palmer, en su libro Doctrinas Claves, nos enseña que aunque el mal afecta a todas las áreas de la vida de una persona, esto no significa que la persona sea lo peor que podría ser en cada momento. Es crucial entender esta distinción para apreciar el alcance del pecado en nuestras vidas, pero también para reconocer la limitación que existe, gracias a la gracia común de Dios que impide que el mal se exprese de manera absoluta en cada acción humana. A veces, dice Edwin Palmer, la depravación unida a la depravación total da la impresión de que el hombre es todo lo malo imaginable, todo lo malo que puede ser, algo así como el diablo. Pero la depravación total no es lo mismo que depravación absoluta. Depravación absoluta significa que una persona expresa su depravación siempre a la enésima potencia. No solo sus pensamientos, palabras y acciones son pecaminosos, sino que lo son en grado sumo. Ser totalmente depravado, sin embargo, no significa que una persona es lo peor posible en forma intensiva, sino lo más malo posible en su forma extensiva. No es que no pueda cometer un crimen peor que el que ha cometido. Antes bien, es que nada de lo que hace es bueno. Esto es lo que es depravación total. El mal permea todas las facultades de su alma
y todas las esferas de su vida. Es incapaz de hacer una cosa que sea buena. Vamos a ilustrarlo, dice Palmer. Cuando el niño miente, a menudo dice mentiras pequeñas. Estas mentiras podrían ser mucho peores. Sin embargo, en sí mismas ya son malas. Ese mentir es malo. En consecuencia, el niño es malo, pero no tan malo como podría serlo. O cuando los niños se pelean. Aquí los niños no se pelean, ¿no? A menudo lo hacen mofándose el uno al otro o dándose golpes o empujones. Pero podrían hacerlo sacándose los ojos con tijeras o poniéndose alfileres debajo de las uñas, un poco extremo. Unos adultos llaman a otro estúpido y miserable, pero en vez de insultarse podrían quitarse la vida. Hitler fue un criminal vicioso. Sin embargo, incluso él perdonó a algunos pueblos franceses ante los ruegos de un sacerdote. Kitty Genovese fue dejada a morir en Nueva York a la vista de 28 personas. Esta apatía, este no querer mezclarse en un asunto así, es abominable. Sin embargo, los 28 hubieran podido ayudar a matarla y no lo hicieron. No eran todo lo malo que podían ser. En resumen, el concepto de depravación total nos muestra que el mal está presente en todos los aspectos de la vida humana, afectando pensamientos, palabras y acciones. Sin embargo, no significa que el ser humano sea tan malo como podría ser en cada situación. La gracia común de Dios actúa como un freno que limita la manifestación completa del mal, impidiendo que alcancemos la depravación absoluta. Esta distinción es fundamental para entender nuestra condición ante Dios y la necesidad de su gracia para nuestra redención. La depravación total no es ausencia completa del bien relativo. Hermanos, es fundamental entender que la depravación total no implica que el ser humano esté completamente incapacitado para hacer el bien. Aunque la caída afectó profundamente la imagen de Dios en nosotros, no eliminó la capacidad de realizar acciones que podemos considerar buenas en un sentido relativo. Sin embargo, para comprender realmente qué significa hacer el bien a la luz de la palabra de Dios, debemos explorar cómo la Escritura define las buenas obras. En el capítulo 16 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, encontramos una definición clara de lo que constituye una buena obra según Dios. Párrafo 1 del capítulo 16. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin la autoridad de ésta han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas obras. Para esto hay una porción de la Escritura que lo reafirma. Miqueas 6:8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Párrafo 7 de la confesión. Las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las obras, de las buenas obras, es más pecaminoso y desagradable a Dios. Bastante contundente la confesión aquí. Una referencia que apoya esto, Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Edwin Palmer, en su libro Doctrinas Claves, cita algunos ejemplos. Dice:
Tomemos otro ejemplo de bien relativo, dice. Consideremos al soldado no cristiano que en combate es modelo de valor y amor al lanzarse sobre una granada para salvar a sus compañeros. O al no cristiano que arriesga la vida al arrojarse frente a un camión para rescatar la vida de un niño. O al pagano blasfemo que ayuda al mendigo. O al judío que dona su amplia propiedad para que se utilice como parque público. O al unitario que da $100,000 para construir unos laboratorios en la universidad. O al anciano que vive al otro lado de la calle y no quiere saber nada de la iglesia. O al anciano, dice, es respetable, cuida muy bien de su casa, arregla el jardín, ama a su esposa, da caramelos a los niños del vecindario y no jura. En todos estos ejemplos, dice Palmer, están ausentes dos ingredientes necesarios de las buenas obras: la fe en Jesucristo y el motivo de hacerlo para la gloria de Dios. Por esta razón, se les puede llamar obras relativamente buenas. Por todo lo anteriormente, la depravación total no significa que el ser humano no pueda hacer el bien en un sentido relativo, como hemos acabado de explicar. Sin embargo, para que una obra sea verdaderamente buena y agradable a Dios, debe surgir de una fe genuina en Cristo y tener el propósito como la gloria de Dios. Las acciones que parecen buenas, pero no tienen estos ingredientes esenciales, la fe y la gloria de Dios, aunque valiosas en un sentido humano, no cumplen con los estándares divinos para la verdadera bondad. Ahora vamos a hablar de lo que es la depravación total. Habiendo ya expuesto de manera amplia lo que no es la depravación total, ahora pasemos a definir lo que sí es, lo cual haremos de manera seccionada, es decir, vamos a tocar varios puntitos, subpuntos de lo que es, para que se pueda comprender mucho mejor la depravación total. La depravación total es una inclinación continua del corazón hacia el mal, la cual incapacita al ser humano para hacer el bien verdadero. En otras palabras, el hombre natural solo peca y siempre peca. Esta definición va en línea con lo que comenta nuevamente Edwin Palmer, que dice: la depravación total significa que el hombre natural nunca puede hacer ningún bien que sea fundamentalmente agradable a Dios y, de hecho, hace siempre el mal. Busquemos nuevamente nuestras Biblias, Génesis 8:21, ¿qué dice? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. En hebreo, la palabra neurim, traducida como mocedad o juventud, refiriéndonos cuando dice desde la juventud, en el hebreo, que significa, que en español se llama mocedad o juventud, abarca esta etapa de la juventud, dice que abarca desde la infancia hasta la adolescencia. Esto significa que el término implica no solo la adolescencia, sino que desde los primeros años de vida se subraya la inclinación que tiene el mal en cada persona. Es decir, está presente desde una edad temprana. El salmista dice que esta depravación se aplica incluso en el caso del recién nacido. Dice: he aquí que en maldad he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Salmo 51:5. Es importante mencionar, como lo dice Palmer, esto no significa que el acto sexual sea malo, porque sabemos que bajo la bendición de Dios es una bendición, sino que desde la concepción, el nacimiento del hombre está contaminado con el pecado debido a la caída de Adán. Podemos, por lo tanto, concluir que la depravación afecta a todo lo que hacemos, pero no significa que hagamos todo mal o que hagamos lo peor de lo peor.
A veces las personas pueden hacer cosas que parecen buenas, pero aún así, todo lo que hacen está manchado por el pecado. En otras palabras, no hay nada que podamos hacer que sea completamente bueno y agradable para Dios por nuestra cuenta. Como lo hemos mencionado anteriormente, la depravación total es incapacidad total, como muchos teólogos han manifestado y como nuevamente Palmer señala con otras palabras. Él dice, el término incapacidad total puede sonar muy negativo y dar la impresión de que el problema es una falta, es solo una falta que tenemos, en lugar de algo que forma parte de cómo somos cuando nacemos, desde que nacemos. Pero este término ayuda a entender que las personas no solo no pueden hacer el bien, como lo hemos mencionado, sino que también tienen problemas para comprenderlo y desearlo. Vamos a ver cómo afecta a las personas en estas dos áreas, en entender el bien y querer el bien. El hombre no puede entender el bien. En muchas porciones de la Escritura, la palabra de Dios declara que el entendimiento del hombre respecto a Dios o a su palabra está oscurecido, impidiéndole comprenderla verdaderamente. No se trata de que el mensaje de Dios sea ininteligible desde una perspectiva humana, sino que el hombre en su estado natural sufre de una incapacidad espiritual o muerte espiritual que le impiden reconocer la realidad de su pecado y su necesidad de un Salvador. Por ejemplo, leemos lo siguiente en Hechos 16:14. Acompáñenme. Hechos 16:14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El texto que nos muestra lo siguiente. El evangelio estaba siendo predicado. Lidia tenía el corazón cerrado y oscurecido porque Dios se lo abrió. Dios soberanamente abre su corazón para que pueda comprender el evangelio. Lidia es salvada, lo cual se infiere por su bautismo en el siguiente versículo, el versículo 15 de ese texto. Juan 8:34 al 43. Dice, un poco largo, Jesús estaba discutiendo con los fariseos y dice, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre, así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre, pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí, que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes lo hacen. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un padre que es Dios. Y Jesús les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Escuchen, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Pues no pueden escuchar mi palabra. Es evidente en este texto la incapacidad para comprender y entender las palabras. Sobre esto dice Palmer, el problema en este texto que acabamos de leer no estuvo en la presentación de la verdad estaba allí, Jesús era el Hijo de Dios encarnado, la luz brilló en la oscuridad, pero la oscuridad no pudo comprenderla. El Hijo realizó milagros y predicó a los judíos, pero estos blasfemaron de él. Sin duda que los judíos oían a Jesús con sus oídos físicos, pero Jesús hablaba acerca de sus oídos espirituales. Mateo 13:14 confirma lo que acabamos de decir.
de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Por último, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 2, versículo 14, leemos: pero el hombre natural, ya lo hemos leído anteriormente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, no las puede entender. El hombre no puede desear el bien, no puede desear hacer el bien. Como hemos explicado a lo largo de esta presentación, el ser humano no tiene la capacidad de hacer el bien ni de comprenderlo. A continuación demostraremos que tampoco puede desearlo. En Juan 6:44 leemos: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6:65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir si no le fuere dado del Padre. Estas secciones revelan la completa incapacidad del ser humano para buscar el bien supremo, que es estar en Cristo. Los términos nadie y ninguno excluyen a cualquier persona, sin importar si ya ha nacido o nacerá en el futuro. Tal como lo señala Palmer, esta es una incapacidad universal y total. Hermanos, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios ni desearlo. Ninguno de nosotros pidió nacer ni contribuyó en ello. E incluso desde la concepción somos sujetos pasivos que no pueden controlar nada. Sobre esto Palmer argumenta: en todo el proceso, desde la concepción de un ser humano hasta el nacimiento, está completamente pasivo y es completamente incapaz de controlar su propio nacimiento. De forma semejante, el no creyente no puede dar un solo paso hacia su nuevo nacimiento. Lo debe generar el Espíritu Santo. En esto es donde los arminianos se equivocan. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede desear a Dios. No somos nuevas criaturas con un deseo hacia Dios, a menos que Él primero obre el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Sobre esto dice Palmer, ya estoy terminando: el arminiano compara al no regenerado con alguien que se arroja por la ventana de un segundo piso, se rompe las costillas, una pierna, pero sigue viviendo. El hombre sabe que está gravemente herido y por tanto necesita un doctor. De hecho, puede pedir ayuda de algún transeúnte o arrastrarse hasta el teléfono para llamar al doctor. Desea sanar. El calvinista, nosotros, sin embargo, dice, compararía al hombre con alguien que salta del último piso de un rascacielos y se aplasta en la calle. Incluso si algo quedara sano en él después de llegar al suelo, no sabría que necesita ayuda y mucho menos la podría pedir. El hombre está muerto, sin vida, y ni siquiera puede desear sanar. Conclusiones. Para el cristiano, hermanos, al reflexionar sobre la depravación total y nuestra completa incapacidad para hacer el bien por nosotros mismos, es vital que expresemos nuestra profunda gratitud a Dios. En nuestra condición total de depravación en nuestra condición de total depravación, estamos completamente perdidos sin su gracia redentora. Gracias a la obra de Cristo y al poder regenerador del Espíritu Santo, hemos sido rescatados de esta condición desesperada. Que nuestro agradecimiento se manifieste no solo en palabras, sino en una vida transformada que refleja la gracia que hemos recibido.
Dediquémonos a vivir en el conocimiento de que, aunque éramos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos amados por medio de la fe en Jesús. Para el no cristiano, querido amigo, la depravación total es una realidad que afecta a cada ser humano y todos estamos en necesidad de una intervención divina para superar nuestra condición caída. No importa cuán bueno creas que eres, la Escritura nos muestra que por nuestra naturaleza estamos alejados de Dios y necesitamos su gracia para ser restaurados. Si reconoces esta verdad y sientes el peso de tu condición, te invito a buscar a Cristo, quien promete rescatarnos y transformarnos. Todos, sin excepción, necesitamos del rescate que Él ofrece. Amén.